Buenas, bienvenidos a otra clase de acuarela iniciación. Bueno, vamos a seguir practicando. Vamos a dejar un poquito al lado los cielos, pero lo que nunca vamos a dejar de lado va a ser la cantidad de agua, ¿vale? Al fin y al cabo la acuarela es agua y lo primero que hay que practicar y quitar el miedo es a trabajar con esa cantidad de agua, con esa parte que os digo yo siempre de charquito. La foto seleccionada es este paisajito, ¿vale? Algo sencillito. Lo que sí quizá tenemos ahí más protagonistas son unos pequeños, unos arbolitos y unas palmeras. Los árboles no son fáciles, ya os digo, encima, ya os digo, la acuarela no podemos copiarla, tenemos que buscar un poquito la inspiración, también dejarnos llevar nosotros mismos con nuestro pincel, a ver cómo nos pide realizarlo. Entonces, bueno, a ver si practicamos también, busco algunas láminas que tengan eso, arbolitos para practicar. Así que nada, vamos a ello. Bueno, en cuanto al papel, vamos a subir un poquito el formato. Hasta ahora yo creo que hemos estado trabajando a media hoja, los resultados han sido buenos y el siguiente paso, cuando trabajamos con media hoja, ya veis que ponemos un margen muy finito, porque si no nos quedamos sin hoja. Pero lo que no podemos hacer es pasar de media hoja, de repente pasar al folio completo y encima ponerle el margen chiquitito. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua es el doble, ¿vale? Entonces, digamos que es un poquito más difícil. Entonces, lo que vamos a hacer, yo lo que hice fue ir subiendo la superficie de trabajo progresivamente. He marcado con la regla un margencito de 2,5 centímetros, ¿vale? 2,5 centímetros. Y vamos a trabajar así. Con el tiempo vamos a ir quitando margen y aumentando la área de trabajo. Y va a ser algo progresivo. Así más o menos es un poco más de lo que hemos estado trabajando hasta ahora. Y en principio es simplemente añadir un poquito más de agua. Lo que es importante, voy a pegar el papel, lo voy a pegar aquí. Claro, si os fijáis, si yo marco, claro, yo tengo la cinta esta, la de un dedo, la finita. Vale, voy a colocarlo. Ahí. Claro, esto lo que pasa es que hay que poner doble cinta, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto en realidad el papel no está agarrado. Entonces voy a poner, es lo malo que tiene esto, pero es necesario. Entonces ahora lo voy a tapar, aparte así también evito que se me manche el margen y así ya el papel sí está bien agarradito, ¿vale? Así que voy a hacer lo mismo, voy a poner uno en el margen y tengo que poner otro para que el papel quede bien agarrado. Bueno, ya está, todos los 4 lados protegidos con doble cinta. He marcado aquí el dibujo, nada, un poquito la línea de horizonte, las dos cabañitas y bueno, he marcado un poco aquí los tronquitos de las palmeras y los árboles, que ya os digo, ya sabéis que yo no soy partidaria porque bueno, siempre puede haber cambios, pero bueno, voy a marcar un poco. Voy a echar un poquito de máscara. Bueno, aprovecho, es que claro, hacía mucho que no la usaba, la máscara. Entonces, bueno, sí es verdad que puede pasar que con el tiempo, fijaros, se va quedando, entre que tiene estos botes de seguridad, se va quedando restos secos. Entonces, bueno, eso sí tal, de vez en cuando quitarlo, que hace así luego un poquito como de tapón y cuesta quitar la tapa, ¿vale? Muchas veces suele ser eso, que quedan restos aquí súper secos, pero bueno. Voy a echar un poquito de máscara aquí en la línea de horizonte, que hay como una rayita ahí un poquito clarita, que yo creo que blanca no es, pero bueno, como vamos a hacer una mancha grande, voy a poner un poquitín de máscara. La máscara luego también habría que intentar, a la hora de aplicarla, como si pintásemos, porque muchas veces luego queda muy artificial al aplicarla y luego pues bueno, a veces no, que cuando la quitamos al final no queda muy lúcida. Entonces hay que intentar aplicarlo así a veces, como buscar un poco cierto estilo, como si fuéramos así un poco con la pincelada. Voy a poner así por ejemplo por aquí un poco, muy chiquitín, ¿vale? Aquí hay que intentar que sea muy poquito, porque además, lo he dicho, queda muy artificial. Un poquitín que pongamos queda súper bien marcado. Funciona muy bien la máscara. Entonces tienen que ser cosinas unas pintinas muy chiquitetas, unos puntinos, unas rayitas. Y ya digo, yo intento aplicarla como si estuviera pintando.
Venga, y poco más. Bueno, mientras seca, que tarda muy poquito, vamos a ir preparando los colores. Si os fijáis aquí, no tenemos prácticamente cielo, o sea, en plan nubes y tal como hemos estado haciendo hasta ahora. Entonces, la idea es, voy a hacer una mancha para que no quede tan poco blanco, vamos a manchar un poquitín el cielo y vamos a hacer una mancha entera. Es decir, no tenemos nubes, no tenemos montañas, tenemos como una arboleda ahí al fondo muy clarita, como si tuviera un poquito de niebla, pero vemos que está hecho en seco, porque vemos las pinceladas y vemos bien marcado el perfil. Entonces eso quiere decir que tiene que estar seco el papel. Entonces voy a hacer una mancha grande, que así también vamos a acostumbrarnos a la brocha y manchas grandes para ir quitando el miedo sin problemas. Venga. Bueno, tampoco lo voy a dejar blanco, entonces voy a darle un toquecito de color. Yo creo que me voy a ir a un azul. A ver, voy a aprovechar azul ultramar. Bueno, voy a aprovechar, ya veis, como veis, nunca limpio la paleta. Siempre voy dejando ahí. Y la verdad que para eso siempre tiendo como a aprovechar los colores. Hombre, a no ser que a lo mejor necesite hacer una mezcla diferente o tal, pues bueno, limpiaría un pocito. Bueno, azul ultramar, que en este caso estaría un poquito contaminado con gris paine. Voy a preparar ese color, por un lado, y vamos a pintar el cielo y vamos a llevar la mancha hasta abajo y pintar también el verde. Bueno, para esto voy a cogerme ya el redondito con punta. Porque bueno, la brocha es verdad que para coger el color de las pastillas no es muy bueno. Vale, voy a hacer dos verdes. Uno con amarillo. Que va a ser, vamos a seguir practicando, va a ser mi color base, mi té. Verde con amarillo. Y por otro lado, verde con azul. Ya veis que muchas veces no limpio, como yo al fin y al cabo trabajo con pocos colores, las probabilidades de volver a las mismas mezclas cuando pinto cada vez una acuarela es muy alta. Entonces, como veis, aquí tenía verde con azul, pues he aprovechado esa mancha. ¿Vale? Uno muy oscuro y denso y otro muy clarito y con bastante agua. Bueno, pues vamos allá. Entonces, papelito inclinado. Me cojo la brocha, papel limpio, o sea, perdón, papel seco, no necesito blancos, lo voy a manchar entero. Entonces, me voy a coger la brochita con mi azul y muy clarito, ¿eh? Voy a coger, esto está un poco oscuro, voy a coger un poco más de agua. Ahí, fijaros como ya desde arriba, la idea es que ya desde arriba cuando hacemos, además esto está bien para que porque cuando hago el cielo en agua limpia no se ve bien. Fijaros, ya desde arriba, desde el primer momento, tengo que notar que me sobra agua. Pincelada larga, sin miedo. Mancho la cinta de carrocero. Bueno. No he puesto máscara en las casas, voy a mancharlas porque es tan clarito que no debería pasar nada, ¿eh? Así que ya sabéis. Si tengo que volver a aplicar agua, siempre desde arriba, para que no haya coliflores. Vuelvo a hidratarlo todo. Ahí. Y llego hasta la línea de la máscara, perdón. Y ahora limpio el pincel y me cojo el verde clarito, el que tiene amarillo. ¿Ves? Hay que preparar bastante cantidad, que encima la brocha parece que no, pero chupa mucho y parece que tenemos mucho hecho y luego nada, desaparece. ¿Vale? Fijaros la cantidad de agua, ¿eh? He hecho ahora, suelto la brocha, me cojo el redondo con punta y voy a empezar a hacer unas manchitas. Bueno, no tienen por qué quedar exactamente en el mismo punto, ¿eh?
Si queda así, no se nos nota, está quedando el verde un poquito lloroso. Eso quiere decir, porque tengo el color verde lleva mucha agua y no es lo suficientemente denso y pesado para que se quede quietecito. Que no es nada malo, pero bueno, si no nos gustase, no era lo que tal, es por eso. Y aquí, nada, vamos a hacer así unas manchitas totalmente aleatorias. ¿Vale? Veo cómo va bajando, cómo se va clareando, porque tengo mucha agua, entonces bueno, puedo coger un poco más. Y que no quede tampoco tan planito. Ahí lo dejo. Lo voy a dejar así, ¿vale? Esta sería nuestra primera capa. Que sí voy ahora a limpiar un poquito los márgenes. Aquí parece que se está quedando un poquito de agua acumulada ahí en el borde. Pues nada, aprieto un poco para que salga debajo de la cinta. Ahí. Y esta sería mi primera capa. Ahora hay que esperar a que seque. El resto de los siguientes pasos, a eso que haya que corregir, va a ser el seco. Luego, por ejemplo, no se nota, aquí, como tengo en la línea de la máscara, aquí se me está quedando un poquito de agua acumulada, hay como una gota y un charquito. De hecho, el verde se ha pasado por encima, no pasa nada. Entonces aquí a lo mejor cuando la máscara hay que tener cuidado, porque como es una línea tan larga, pues claro, el agua se queda aquí en el medio. También tengo un poquito de arruga aquí, ¿sabes? Esas cosas también hay que tenerlas en cuenta y fijarse. Pues nada, ahí, listo, ¿vale? Y no toco más. Voy a poner un poquito de secador y continuamos. Bueno, ya está totalmente seco. Vamos a hacer la arboleda. Al fin y al cabo, ya veis, hacemos siempre el fondo, es decir, podríamos decir cielo y primera capa al suelo. Y luego sería un poco volver hacia arriba, ¿vale? Para ir de arriba abajo, para que así también el agua vaya bajando, vamos aprovechando la gota. También, pues bueno, si empiezo aquí y luego voy para arriba, no poner la mano, ¿vale? Entonces siempre vamos como capa por capa, capa por capa. Vamos a hacer la capita de los árboles, que tiene un poquito de diferentes colores, vamos, yo creo que voy a aprovechar este tono azulado. No sé, por el momento lo veo azul, por el momento tiene visos como marrones. Voy a probar a mezclar. Uy, me he pasado. Hay que tener mucho cuidado también con las mezclas, o sea, con los colores. Pero bueno, también con el tiempo y la práctica lo vais a ir notando, como hay colores que manchan mucho y hay colores que manchan poco. Entonces a la hora de hacer las mezclas, bueno, yo creo que me voy a ir a este azul ultramar con un poquito del ocre. El ocre es marrón, es amarillo, se llama amarillo ocre, pero en realidad es la familia de las tierras. Entonces, bueno, si lo mezclas con azul, sácale un tono verdoso, pero le cuesta, aunque sea amarillo, en realidad es de las tierras, entonces le cuesta sacar el verde. Venga, yo creo que me voy a ir con este. Igualmente podemos luego aprovechar y meter un poquito de este verde. Bueno, el color me da igual, ¿vale? Al fin y al cabo, lo primero que vamos a priorizar es aprender a trabajar las manchas y trabajar el agua. El color me da totalmente igual. Una vez aprendáis y cogéis la soltura, ya podéis, como digo yo, poneros un poco más tiquismiquis con los colores. Papel seco porque así puedo que me quede el perfil. Entonces, vamos a empezar. Acordaos, no perfilo y relleno, sino vamos marcando. Marco, a lo mejor dibujo un poco el contorno y relleno hasta abajo. Bueno, hasta abajo, más o menos, no pasa nada, que solape el verde. Marco así un poco y relleno. Fijaros, la gota, tiene que llevar siempre un poquito de exceso de agua. Es así que puedo hacer así como unos toquecitos, unas manchitas, y luego ya, cuando rellenar, aprieto y uso todo el pincel. Ahora, bueno, como está seco, pues voy a intentar librar las casitas. Puedo hacerlo así con cuidado. Ahí tengo miedo que me quede un poquito de coliflor de ahí para atrás.
No nos va a quedar igual, pero bueno, la cosa también, aprender eso, el procedimiento, analizar sobre todo la acuarela, lo que os digo, de fijarse y decir, venga, pues aquí tengo contorno, por lo cual se hizo en seco, venga, pues esto está fundido, se hizo en húmedo. Aprender ese tipo de cosas y ya luego, pues bueno, cada uno, yo por ejemplo tampoco lo intento copiar, yo tengo mi manera de trabajar, entonces eso también cada uno va a ir buscando poco a poco, ¿vale? Mira, aquí este exceso de agua, entonces lo seco un poquito con cuidado, nunca lo llevo hacia arriba porque eso va a estar más seco aún, entonces un poquito para los lados o simplemente con unos toquecitos. Ahora que veo que el color se ha unificado, paro. Ahí también, que tengo ahí más oscurito, y lo dejamos. Bueno, ahora mismo también habría que quizás esperar a que seque. Bueno, voy a inventarme un poco. Esto como estaba en húmedo, siempre el oscuro, ¿vale? Ha quedado muy clarito, siempre va a pasar. Entonces, por ejemplo, esto me lo voy a inventar. Voy a preparar un poquito más de color. Era verde vejiga con azul ultramar. Y bueno, voy a hacer, pues aquí, sobre todo en los blanquitos, donde tengo la máscara, voy a hacer así como unas rayitas, unas manchitas. A ver. Hacer así unas manchitas pequeñitas con un poquito de textura. No mucho más oscuro, ¿eh? No hace falta que sea mucho más, porque como lo primero estaba hecho en húmedo y esto está haciendo en seco, ya el contraste va a ser muy alto. Entonces es simplemente hecho casi el mismo color, ni más oscuro ni más claro, más o menos el mismo. Pero como se va a aplicar de dos maneras diferentes, pues ya el contraste va a ser muy alto. Entonces voy a poner así una manchita por aquí donde está la máscara, para así también cuando la quite luzca un poco más. Por ejemplo, pues por aquí voy a hacer así un poquito de textura, unas hierbitas. Por aquí un poco. No voy a perfilar toda la línea de máscara, ¿vale? Porque si no va a llamar mucho atención, pero bueno, a lo mejor en algún punto perfilarlo un poco. Venga, voy a hacer aquí en seco la sombra de este árbol. Más o menos lo voy a poner aquí. Entonces, aquí la máscara ha quedado muy gordita, entonces luego la maquillaré un poco. Voy a hacer así unas rayitas y voy a hacer una mancha, como si fuera la sombra del árbol. Voy a hacerlo, este sí, un poquito más oscuro, que me he quedado sin mezcla. Entonces, al aprovecharlo con agua, la he dejado súper transparente. Preparar un poco más. Ahí. Venga, y ahora pues bueno, también como este color nuevo, voy a poner también un poquitín por ahí. Bueno, y poco más. O sea que no pongo los arbolitos. Bueno, todavía le queda un poquitín. Venga, ya que estamos en casa, voy a tirar del secador. Bueno, mirad, aquí por ejemplo, que aquí empecé a pintar, ¿vale? Aquí se nota que la siguiente vez que tenía un poquito más de agua, me quiso salir la coliflor, quedó un poco de marca, pero nada, no me complico ni me peleo con ella, ¿vale? Es algo súper básico, de hecho vamos a poner un arbolito por ahí, no me preocupo para nada de ello. Venga, nos vamos a hacer las palmeras, que quizás es un poco lo complejo. Si veis que tal, una mala podéis coger uno más finito, ¿eh? Uno más finín, que tenga más puntas y os sentís cómodos. Vamos con el mismo color, ¿eh? Nada, este mismo verde con azul, preparo un poco más. Bueno, en mi caso, que no tenía. Y vamos a hacer las palmeritas. Bueno, a ver qué tal sale la palmerita. Vamos a empezar, yo creo que sí que por ella. Bueno, no, miento. Voy a empezar de aquí para aquí, porque luego así empiezo y no voy apoyándome sobre lo que ya tengo hecho. Vamos al árbol. Venga, vamos al arbolito, más o menos. Empiezo por arriba, siempre, también para el tema de excesos de agua, de gota, etcétera, siempre empiezo por arriba. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer así como unas manchitas.
A ver, tampoco hay que copiarlo, ¿eh? Porque no nos va a quedar igual. Si no, vamos a intentar, sobre todo, que quede despeinadito. Me refiero que no hacerlo, como digo yo, que el árbol esté recién podado. Voy a intentar que por el medio que no sea una mancha. Voy haciendo así como toquecitos. Lo que pasa es que como tengo un poquito de exceso de agua, esos puntitos se juntan y van formando una mancha. Mira, de hecho, mira, coincide, mira, ya empecé a hacer el arbolito y ya, mira, ya no me voy a tener que preocupar de esa mancha porque me la va a disimular el árbol. Bueno, más o menos ahí, paro ahí, que me emociono y ya digo, ya casi no dejo espacio para el tronco. Voy a poner aquí en seco también ahora, un poco, el mismo color, pero con un poquito más de agua. Aquí un arbolito, pegadito ahí a la casa. Otra opción hubiera sido poner un poquito de máscara a las casas, a las cabañitas. Voy a poner ahí. Ahí, más clarito. Un arbolito. Vamos a las palmeritas. Vamos a ver qué tal nos sale. Voy a hacer como un poco una ramita. Y a partir de esa ramita voy a llenarla Pensé que no estaba, me quedé parada porque estaba pensando que, no sé por qué, que con esto estaba grabando la cámara. Entonces hago como la ramita y la lleno de pelitos. Hago la rama y le pongo los pelitos, ¿vale? Así también no se nota, si os fijáis, como no ha secado, no se nota. ¿Vale? Más o menos, no va a quedar igual, es muy complejo reproducirla exactamente, entonces voy a hacer algo así. Otra opción, también cogéis un papel, mismamente para pintar así de tal, la parte de atrás del papel no funciona, pero para hacer prácticas podéis coger acuarelas de las primeras, de alguna que nos guste, si habéis hecho pruebas y no tal, y practicar estos trazos por atrás sin ningún problema. ¿Vale? Bueno, esta queda un poquito más rara. Quería hacer dos como pegaditas, ha quedado un poquito raro, pero bueno, yo creo que en el momento que pongamos los tallos ya se sabe que son dos palmeritas. ¿Vale? Bueno, ahí lo tenemos. Vamos a preparar un poquito de marrón. Bueno, para que no llame mucho, si yo ahora cojo marrón y pongo las rayas, los troncos marrones, va a desentonar. Entonces yo lo que hago suelo hacer es, por ejemplo, es un marrón. Vaya, me pasa con el marrón. Con verde, ¿vale? Para que así no choque mucho y no sea el marrón por un lado y el verde por otro. Entonces lo que hago para que quede así más en armonía es hacer al verde, echarle un poquito de marrón y este sería el color que use. Venga, me vuelvo para aquí. También una mala con esto, con el pincel finito, ¿vale? Y lo que hago, lo cojo muy adelante y muy vertical, no así, así. Y solo muevo los dedos. Si no, ya os digo, cogéis el pincel finito. ¡Ay! No me di cuenta de quitar la máscara. Espera, vamos a quitar la máscara. Es verdad. Mucho cuidado, que esté todo bien seco. Quito la máscara. Importante. Vale, ahora sí. Porque el tronquito va por delante.
Luego, por ejemplo, tampoco soy partidaria de dibujar eso, los troncos y tal, porque por ejemplo aquí ahora, yo aquí veo como mucho 2 palmeras, ¿vale? Una quizás no, pero como mucho veo 2. Entonces a lo mejor, bueno, pues poner 4 troncos, pues a lo mejor lo veo excesivo. Voy a poner solo 2. Si veo que es muy oscuro, mismamente, sin pasar, no paso por el agua, simplemente quito así un poco de pintura. Y así ya, por ejemplo, puedo conseguir que quede algo más clarito. ¿Vale? Y ahora voy a poner así alguna manchita aquí en la parte de abajo de la palmera, ahí del marrón. Quizá ha quedado demasiado clarito. Y aquí lo mismo. Y aquí lo mismo, ¿ves? Por separado las he puesto un poco más juntas. Voy a poner una ahí y otra aquí. Encima voy a poner que no nazca exactamente en el mismo punto. Aquí que cuando tenía la máscara lo hice, pero bueno, lo ideal sería a veces que no sean exactamente, que no acaben justo iguales. Y ahora con un poquito más de color verde, aquí voy a unir la sombra tal, y aquí vamos a hacer ahí. Todo objeto, ¿vale? Lo iremos viendo, en este caso un árbol, una valla, una figurita, cualquier cosa, necesitamos siempre que acompañe con algo de punto de apoyo para saber exactamente justo dónde nace. Ya sea su sombra, ya sea un reflejo, ya sea unas manchitas, siempre tiene que llevar algo que justo le marque el punto de apoyo. Bueno, nada, ya casi lo tenemos. Vamos a meter un poquito de marroncitos, ya sea marrón clarito, el ocre, un poquito de siena a las cabañitas. Y ya casi lo tenemos. Voy a mancharlo así todo de ocre, que es el punto clarito. Venga, pues voy a quitar la máscara que tengo por aquí, a ver qué tal ha quedado. Si por ejemplo veo que ha quedado muy artificial, pues nada, me cojo el verde y lo tapo un poco. Hago lo mismo que hice antes, pero pasando un poquito por encima de la máscara. Y ahora pues bueno, o sombra tostada o siena, lo que queráis. Vamos a poner así como unas sombras y luces a las cabañitas, a las fachadas. Uy, me ha quedado muy fuerte ese color. Y ahora mismamente con gris paine al marrón este, aquí vais a mezclar entre el ocre, sombra tostada con ocre, así mezcladitos entre ellos para que no desentone. Y ahora muy mala, ahora al final un poquito de gris paine para esas zonas más oscuras. Si no, quizás esperar a que se quede un poquitín, si se os mezcla, ver la puertita. Lo bueno de usar así también pocos colores es que la cosa es que sea un poco, como digo yo, primos hermanos, ¿eh? Todo siempre esté, el nuevo color esté, digamos, mezclado con un poquito del anterior.
Bueno, esto es nada, es muy chiquitito. Voy a poner ahí unos mini detallitos y listo. ¿Vale? Es decir, eché ocre, luego el sombra tostado está mezclado con el ocre, luego el oscuro con el resto para que vaya haciendo pues armonía. Y bueno, nada, poco más. Yo creo que ya lo tendríamos. Hombre, ha quedado un poquito clarito este color, pero bueno, darle otra segunda capa lo veo demasiado arriesgado. Vamos a ir practicando poco a poco, quitando las manchas, las grandes. Y nada, pues aquí lo dejaríamos. Vamos a, creo que sí, le quité toda la... Ah, lo mismo aquí, por ejemplo, si en tono os ha quedado la rayita muy marcada, pues bueno, podéis coger este, por ejemplo, pues este color, que es el clarito que hemos usado al principio, y pues lo manchamos un poco. Si no os gusta, quedó demasiado blanco, desentona mucho. Ahí, va a quedar, la marca se va a quedar, pero bueno, no es lo mismo verlo a cierta distancia, ese blanco puro, que manchadito con otro color. Bueno, me ha pasado, bueno, por bruta, he tirado hacia arriba, me he confiado y me ha levantado ahí el papel. Sí, es verdad, me hace gracia que esta cinta, que yo estoy encantada con este papel, bueno, otra vez uso el de algodón, pues quizás sea porque el papel es más resistente. Nunca me levanta el papel. Aquí en cambio a veces sí. Y lo problema es que muchas veces, como el otro no me da problemas, me confío, tiro bruscamente y me levanta el papel. Vale, y la verdad que quedan súper bonitas con estos márgenes. Vale, al fin y al cabo la cuadra siempre se marca con passepartout. Y al fin y al cabo el passepartout es ese marquito blanco. Y pues bueno, sería un poquito ese mismo efecto, ¿eh? Mirad qué bonita, qué luz. Ya veis que clarito es cielo, ¿eh? ¿Vale? Para que veáis la poca diferencia que luego hay cuando lo quito de la cinta. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Y nada, intentaré buscar cositas así de arbolitos para seguir practicando, aparte de las manchas, un poquitín el trazo, que eso es todo, al fin y al cabo, es practicar. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la clase. ¡Chao!